¿Pueden ver la pantalla? Sí, doctora. Ya, un ratito que termine de cargar, pues si no, no voy a poder pasar las diapos. Ya. Bueno, buenos días con todos. Hoy día vamos a tocar lo que es pancreatitis aguda, manejo más que todo, ¿no? Primero vamos a empezar, a ver, preguntando, ¿cómo definimos a la pancreatitis aguda? ¿Qué definición tienen ustedes de pancreatitis aguda? Es una, Sí, sí, doctora. doctora, es una afección inflamatoria del páncreas, ¿no? Que pues va a caracterizar con dolor abdominal, niveles elevados de las enzimas pues pancreáticas, ¿no? Como la amilasa, la lipasa, por 3 veces encima de sus valores normales, ¿no? Y que puede progresar o complicarse. Ya, muy bien. O sea, hay una autodigestión del tejido pancreático por enzimas producidas por el mismo páncreas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Según los criterios de Atlanta, menciona que tiene que haber un dolor abdominal, se puede irradiar hacia la espalda, un dolor y en el cual pues también, ese es el primer criterio. El segundo criterio es la amilasa y lipasa 3 veces por encima de lo normal, y el otro podría ser un criterio imagenológico, pero con 2 nomás basta. Claro, 2 de 3 criterios, ¿no? Muy bien. Muy bien. Eso es correcto. Bueno, vamos a tocar hoy día definición, la manera de hacer el diagnóstico, que ya muy bien lo han especificado, algo de fisiopatología, el cuadro clínico, criterios de severidad, lo que es tratamiento, lo que es manejo de fluidos, manejo del dolor, nutrición, antibióticos si es que se usan o no, conclusiones y, bueno, las referencias bibliográficas. La pancreatitis aguda es un cuadro inflamatorio del páncreas, como muy bien lo han dicho, ¿no? Que puede causar una injuria local y también un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Puede ocasionar fallo de órgano, incluso llegar hasta la muerte si es que no hay un diagnóstico y un tratamiento oportuno, ¿no? Y si hay factores de riesgo para severidad. Es un cuadro, digamos, gastrointestinal o de abdomen agudo, clínico, médico, más o menos frecuente en hospitalización, ¿no? Y la causa principal es, pues, la litiasis, ¿no? Litiasis vesicular. Según el Colegio Americano de Gastroenterología, para el diagnóstico debe tener 2 de 3 criterios, ¿no? Como ya se ha mencionado. El dolor abdominal típico de pancreatitis, que consiste en el dolor intenso, transfixiante en epigastro, irradiado hacia la espalda y luego en cinturón, ¿no? Inicialmente es un dolor que inicia en epigastro, se irradia hacia la espalda y luego en cinturón. Tiene que tener amilasa o lipasa mayor de 3 veces el límite superior, ¿no? Con eso hacemos el diagnóstico laboratorial y un criterio imagenológico, ¿no? Que puede ser ecografía o tomografía según sea el caso, ¿no? Entonces, con 2 de 3 criterios ya tenemos el diagnóstico definido de pancreatitis. Obviamente, para eso el médico tiene que preguntar, hacer la semiología del dolor, ¿no? Para ver las características respectivas. Es muy fácil iniciar con un cuadro de cólico biliar, generalmente, o en algunos casos colecistitis, y que puede terminar en pancreatitis, ¿no? Entonces, hay que saber diferenciar el tipo de dolor y cuándo varió. En este cuadrito vamos a ver lo que es la fisiopatología, ¿no? Bueno, fisiología del páncreas en general. Los acinos pancreáticos, ¿no? Donde están las células epiteliales de los conductos y los islotes del árbol, ¿no? Estos van a provocar o producir sustancias, ¿no? Se van a secretar enzimas digestivas, enzimas con iones de bicarbonato y agua, ¿no? Y insulina y glucagón, ¿no? Entonces, dentro de la producción pancreática
Vamos a tener proteínas, como la tripsina, quimiotripsina, carboxipeptidasa, y donde se van a formar los péptidos y los aminoácidos, ¿no? Se va a desdoblar. Tenemos hidratos de carbono, dentro de ellos tenemos la amilasa pancreática y dentro de las grasas la lipasa pancreática, ¿no? Estos son disacáridos. Entonces, cuando se produce una alteración, digamos una obstrucción de este conducto del Wirsov, en este caso una alteración de esta producción, se va a generar la alteración y la autodigestión del páncreas, ¿no? Entonces, dentro de las causas más frecuentes de pancreatitis, ya hemos mencionado que son las causas obstructivas, ¿no? La litiasis, la colelitiasis, que es la litiasis en la vesícula, los cálculos en el colédoco, que pueden desplazarse hacia el Wirsov o de la vesícula hacia el Wirsov y provocar obstrucciones. También tenemos neoplasias, pero ya en menor frecuencia, ¿no? Las neoplasias que están en la ampolla de Vater, en la papila de Vater, también pueden provocar, si es que el Wirsov tiene una implantación baja o muy cerca al conducto biliar, entonces obstruir ese conducto pancreático y generarse, digamos, el cuadro inflamatorio, ¿no? Hay parásitos que pueden migrar incluso al Wirsov. Ustedes ven acá en la imagen, ¿no? Lo de verde es la vía biliar y el Wirsov, ven al páncreas con el Wirsov, ¿no? Entonces, justo en muchos de los casos, por anatomía, coincide la implantación del Wirsov que está adjunto a la desembocadura, que es la ampolla de Vater, ¿no? Entonces, es fácil que se pase el cálculo. Y si hay una tumoración a este nivel periampular, entonces también puede provocar pancreatitis. En otros casos, los parásitos, ¿no? Que están a nivel intestinal pueden migrar y también obstruir el Wirsov, ¿no? Entonces, esto va a ocasionar un aumento en la presión ductal intrapancreática, ¿no? Va a haber acumulación de líquido que es rico en enzimas digestivas, ¿no? Se va a elevar lipasa, amilasa, bueno, inicialmente amilasa y luego lipasa, ¿no? Amilasa es la primera que se empieza a elevar. ¿A las cuántas horas? Los 3, ¿A las 4, cuántas doctora. horas se eleva la amilasa? ¿Se me Chicos. escucha? Sí. Después Sí, de las doctora, la 72 amilasa horas, es doctora. 6 a 12 horas, creo. 24. Sí, a las 6 a 8 horas empieza a elevar, se alcanza pico máximo a las 12 horas y puede permanecer elevado hasta las... ¿Cuántas horas? Hasta las 24, creo, doctora. Son 72 horas, ¿no? 22. Listo. Entonces, si tú tienes un dolor abdominal, inicial tienes 72 horas para encontrar amilasa elevada. Después de esas 72 horas ya está de baja, muy de bajada ya. Lo vas a encontrar bajo, no va a llegar a 3 veces el valor normal, ¿no? Entonces ya va a estar más bajito o casi disminuido. Y después ya empieza a elevarse la lipasa, ¿no? La lipasa empieza a elevarse desde las 12 horas, alcanzando pico máximo después de estas 12 horas, pero sí permanece en meseta, ¿no? Durante 2 semanas más o menos. Alguna literatura dice hasta 3 semanas, pero principalmente es hasta 14 días, ¿no? Entonces, si ya tienes un dolor de más de 3 días, característico, sospecha de pancreatitis, ya pides lipasa, ¿no? Entonces, esto va a ocasionar necrosis, ¿no? Necrosis grasa, va a haber liberación de leucocitos, ¿no? Se va a activar toda una cascada inflamatoria. Si hay insuficiencia vascular, se va a producir isquemia, ¿no? Y necrosis. Y a esto, si hay proliferación bacteriana, ya se va a generar la necrosis infectada, pero que ya son complicaciones más tardías, ¿no? Esto es inicialmente en el cuadro inicial. Entonces, dentro de las causas principales de pancreatitis aguda, tenemos lesión de las células acinares, ¿no? Va a haber factores exógenos, endógenos, iatogénicos también por cirugías, ¿no? Va a generar un estrés oxidativo, oxidación de lípidos. Aquí tiene que ver también con la absorción de calcio, ¿no? Una disminución, va a haber un regulador que va a estar alterado, ¿no? Entonces la tripsina se inactiva por este factor. Otro de los aspectos importantes es el transporte intracelular defectuoso, ¿no? No va a haber un adecuado transporte de las enzimas
digestivas, ¿no? Y de la producción pancreática. Se van a activar las proenzimas y va a haber liberación de otras enzimas activadas, ¿no? Ahora, otra de las causas es el consumo de alcohol, ¿no? En nuestro medio la principal causa es litiásica y la segunda es el alcoholismo, ¿no? Pero tenemos las otras causas que ya hemos mencionado. En otras realidades, por decir Europa, ¿no? O incluso Norteamérica, como principal causa tienen alcohol, ¿no? Por el tipo de licor también que consumen, ¿no? Whisky con un mayor porcentaje de alcohol. Pero sí hemos tenido también algunos casos de esto, ¿no? Entonces, en el consumo de alcohol se va a provocar contracciones a nivel del esfínter de Oddi, va a haber secreción del líquido pancreático de proteínas, va a haber un estrés oxidativo y también se va a ver alterada la concentración de calcio, ¿no? Esto tiene que ver dentro de la fisiopatología. Entonces, el cuadro clínico es un dolor abdominal lancinante en epigastrio, ¿no? Y que irradia hacia la espalda y luego en cinturón o en franja, ¿no? Ese es el cuadro clínico característico. Entonces, ¿qué exámenes yo debo solicitar para el diagnóstico, ¿no? Aparte de los de laboratorio, voy a solicitar una ecografía abdominal inicialmente, ¿no? Esto se va a recomendar para todos los pacientes y nos permite diferenciar la etiología, ¿no? Ver si hay litiasis en la vesícula y también puede verse compromiso o inflamación pancreático, ¿no? También nos permite ver si hay dilatación en la vía biliar o si hubiera alguna tumoración, ¿no? Ahora, ¿en qué casos yo voy a solicitar una tomografía de abdomen? Con contraste generalmente se solicita. ¿Qué piensan? A ver, alguien que no haya participado, porque no los veo por acá. Doctora, en el caso que sea una lesión muy extendida, un pseudo, en la sospecha de un pseudoquiste pancreático, una Pero lesión... eso, el pseudoquiste, ojo, se va a formar ya después, ¿no? Son complicaciones que no se dan ahí mismo. ¿En qué caso para diagnóstico? O sea, bueno, ya tengo mi diagnóstico de pancreatitis. ¿A las cuántas horas yo solicito la tomografía? En todo solicito tomografía. ¿Y en quiénes solicito tomografía? Creo que era a partir de las 72 horas, doctora. Sí, 48, 72 horas se menciona, ¿no? Pero solamente en pancreatitis severa, ¿no? Inicialmente Sí. la pancreatitis, antiguamente había una clasificación que era leve y severa, ¿no? Después ya se fue cambiando, ya hace varios años se ha cambiado la clasificación según Marshall, según los criterios de afectación de órgano blanco, ¿no? Entonces, dentro de las primeras 48 horas se clasifica en leve y moderadamente severa. Posterior a las 48 horas, sigue siendo leve o pasa, o de ser moderadamente severa, puede pasar a severa, ¿no? Entonces, así es la clasificación. Entonces, si es moderadamente severa inicialmente la pancreatitis, hay afectación de órgano, riñón, pulmón o cardiovascular, voy a pedir tomografía a las 72 horas máximo, ¿no? Para poder ver, evaluar. Y de ahí puedo repetir a la semana, a los 15 días, según cuál sea la evolución del paciente, ¿no? Ahora, en pancreatitis aguda leve, catalogado como leve, tengo que esperar estas 48 horas, basta con mi ecografía abdominal, mi placa de tórax, que también tengo que evaluar, ¿no? Y todo mi laboratorio, mi bioquímica básica, y según eso evalúo si sigue siendo leve, bastaría de repente con un control posterior ecográfico, ¿no? No necesariamente tomografía. Entonces, yo tengo que evaluar predictores de severidad, ¿no? Los pacientes con pancreatitis tienen una evolución variable, como les mencioné, ¿no? Entonces, puede seguir siendo leve, puede seguir siendo de moderadamente severa, puede pasar a severa o a leve, ¿no? Entonces, yo tengo que evaluar. Y para eso hay criterios, ¿no? ¿Qué escalas conocen para evaluar severidad? A ver, alguien que no haya participado porque no los veo por acá. Doctora. Ya, Ransom. ¿Y qué criterios toma Ransom? Hay de ingreso. ¿De ingreso qué toma? Y hay a las 48 horas también.
¿Qué toma de ingreso? La edad, los leucocitos, Ujú. la, ¿Qué más? la cantidad de glucosa, Cosa. la Son 5. LDH, ¿no? LDH, ajá. Y una transaminasa. Sí, la AST, ¿no? Ya, la aminotransferasa, ¿no? Entonces va a variar un poquito si es por causa litiásica o por otra causa, ¿no? Alcohólica o etcétera, va a variar un poquito los porcentajes, pero esos más o menos son los criterios de severidad. Y a las Doctora, 48 horas va a tener otros factores, ¿no? ¿Cuáles son a las 48 horas que se evalúa? Hematocrito, boom. Ya, hematocrito, concentración del hematocrito Anemia. mayor de 3%, el BUN, Calcio. el calcio, una disminución del calcio, ¿qué más? El balance, ¿no? El balance electrolítico, la pérdida de agua libre. Presión de oxígeno, tener presión de oxígeno. Ajá, la presión arterial de oxígeno, para lo cual tengo que solicitar un análisis de gases arteriales y ¿qué más? Líquido. Secuestro de líquido. Ya, el secuestro del líquido. Ya, eso es uno de los criterios, ¿no es cierto? Uno de los, pero hay otras, ¿no? Tenemos el bíceps. ¿Qué más? Apache. El Apache. Lisa, tenemos Marshall, Marshall. tenemos también por criterios de imagenológicos Baltasar. Ya, correcto. Entonces, el bíceps es uno de los más usados actualmente, ¿no? Ya vamos, me parece que sí lo he colocado más adelante para poder observar. Bueno, así como estas escalas van a haber predictores, ¿no? En porcentaje se dice que de pancreatitis aguda un 20% de los casos pueden ser severos y dentro de ellos una mortalidad del 30%, ¿no? La predicción de esta severidad va a depender de la clínica del paciente, los factores de riesgo, de cuál sea su evolución y del manejo pues, oportuno, ¿no? Yo tengo que definir la severidad de pancreatitis al ingreso, ¿no? Hasta las 48 horas tengo que definir. Entonces, recibo a mi paciente con sospecha de pancreatitis clínicamente, tengo que confirmarlo laboratorialmente y imagenológicamente ideal también, ¿no? Entonces, tengo mi diagnóstico de pancreatitis y ya puedo definir si va a ser, en ese momento es leve o moderadamente severa. Entonces, hay algunos parámetros clínicos, según la literatura, mencionan la edad mayor de 60 años, ¿no? Hay un puntaje mayor igual a 2 en el índice de Charlson. Obesidad, la obesidad, un IMC mayor de 30, también es un factor de riesgo, ¿no? Se ha visto que tiende a ser mayor complicación. Ingesta prolongada de alcohol, que va a aumentar también el riesgo de complicaciones o muerte. Dentro del laboratorio, aparte de pedir el hemograma, como les he mencionado, glucosa, urea, creatinina, el análisis de gases arteriales, tengo que solicitar algunos marcadores que me pueden indicar el grado de compromiso o severidad. Dentro de ellos está la PCR, ¿no? Un PCR mayor de 150 miligramos por litro me va a indicar también severidad. Hay otros que se mencionan en la literatura, aunque en la práctica no se realizan, como es la interleuquina 6, interleuquina 8, interleuquina 10, ¿no? Que me mide una disminución del volumen intravascular por pérdidas en el tercer espacio, ¿no? Lo cual indica que requiere pues una hidratación adecuada. El BUN, hay que calcularlo, ¿no? Creatinina, el hematocrito, todos estos van a ser predictores de una pancreatitis grave, ¿no? Ahora, también se menciona que se podría solicitar la tricina urinaria, un amiloide sérico A, que son predictores de severidad temprana, ¿no? Dependiendo del laboratorio si es que lo dosa. Bueno, y aquí tenemos el clásico score de Ransom, ¿no? Ya muy conocido, aunque ya no es usado actualmente digamos, con mucha frecuencia, porque hay otros más prácticos como el bíceps, ¿no? El Apache más se usa cuando el paciente va a UCI. El Apache 2 se usa en UCI. Entonces tenemos
cuando la causa es por cálculos y sin cálculos. Miren, dentro de los factores de ingreso está la edad, los leucocitos, la glucosa, el LDH y la TGO, ¿no? Aspartato aminotransferasa. Entonces, una edad mayor a 55, si es que tiene cálculos, ¿no? La causa es por cálculos, y los leucocitos mayor a 16.000. La glucosa en 200, el LDH mayor de 350, el aspartato mayor de 250. Si es por otra causa, la edad es mayor, ¿no? A 70, leucocitos también en 18.000, glucosa mayor de 220, LDH en 400 y la TGO se mantiene igual. Y a las 48 horas tenemos el descenso de hematocrito, la elevación de la urea, el calcio menor a 8, presión arterial de oxígeno menor de 60, o sea, ya está en insuficiencia, ¿no? Déficit de base mayor a 4 y el secuestro de líquidos, ¿no? Esos son los criterios de Ransom. Con mayor de 2 ya es el criterio de severidad, ¿no? O sea, con 3 puntos para arriba. Entonces, ¿cuál es la sensibilidad del Ransom? Un 80% en las 48 horas, ¿no? Los onsofactores que ya les mencionamos. Y a partir de 3 puntos, mayor o igual de 3 puntos, se considera una pancreatitis aguda grave. Ahora, ¿en qué consiste el score de Marshall? El score de Marshall para falla de órganos, que es el que se utiliza, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver la parte respiratoria, la parte renal y la parte cardiovascular. La parte respiratoria en realidad se analiza mediante el análisis de gases arteriales, ¿no? Entonces ahí voy a ver la presión arterial de oxígeno y la fracción inspiratoria de oxígeno. Y según eso va a tener un puntaje, ¿no? Mayor de 400, de 301 a 400, 201 a 300, 101 a 200, etc. Cada uno va a tener un puntaje si es que va disminuyendo ese PAFI, ¿no? No sé si habrán escuchado en COVID, mucho se utilizaba lo que era el PAFI para definir al paciente el ingreso a UCI. ¿Han escuchado? De repente alguno ha tenido oportunidad. Sí, doctor. Sí, Entonces ese es el PAFI que también se utiliza aquí para Marshall. Ahora, dentro de la parte renal tenemos que ver la creatinina, ¿no? Miren, hasta menor de 1.4, 0 puntos, hasta mayor de 4.9, 4 puntos, va aumentando, ¿no? Y la parte cardiovascular tiene que ver con la presión arterial sistólica, ¿no? Si es mayor de 90 y si va disminuyendo. Cada uno tiene un puntaje, ¿no? Y la respuesta a fluidos o no responde, ¿no? También el pH, ¿no? Un pH menor de 7.3, menor de 7.2, o sea, acidótico, también va a aumentar el puntaje. Entonces, estos son los criterios para falla de órgano y esta también, a partir de 3 puntos, también consideramos severo, ¿no? Ya. Entonces, el score de Apache tiene una sensibilidad mayor, ¿no? De un 95%, utilizado en UCI, ¿no? Valora 12 criterios y a partir de 8 es considerado como riesgo de muerte, ¿no? Si es que va aumentando el score. Entonces, aquí tenemos el Apache, miren, ven más cosas que de repente pues no es posible tallar o detallar todo si es que el paciente no se encuentra en un ambiente mínimo de cuidados intermedios o UCI, ¿no? Frecuencia cardíaca, la presión arterial media, el tacto rectal, respiratoria, el Glasgow, el PAFI, ¿no? Y aquí tiene los valores, ¿no? Del 0 hasta más 4, según si va aumentando o disminuyendo, y cada uno tiene su puntaje. Ahora, el BISAP. El BISAP es uno de los más usados, ¿no? El score de BISAP. Miren, tiene el BUN, el nitrógeno ureico, mayor de 25, el deterioro del estado mental, un Glasgow menor de 15, el SIRS, que es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, con 2 o más criterios, que puede ser la temperatura menor de 36 o mayor de 38, frecuencia respiratoria mayor de 20, o una presión arterial del CO2 menor de 32, ¿no? Frecuencia cardíaca mayor de 90, leucocitos menor de 4.000 o mayor de 12.000, o reticulocitos mayor de 10%, una edad mayor de 60 años y al derrame pleural, ¿no? Entonces las iniciales están en inglés del BISAPS, para acordarse del
los aspectos que toma, ¿no? Del boom, del estado mental, del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, de la edad, del age viene de edad, y la parte pulmonar del derrame pleural, ¿no? Entonces, este BISAPS también, ¿no? Hasta 2 criterios es leve, más, o sea, a partir de 3, severa también, ¿no? Para considerarlo. Y ya tenemos otros criterios de severidad, que esto ya tiene que ver con la parte tomográfica o con la sospecha de si hay falla de órgano y si este tejido pancreático es estéril o tiene tejido necrótico, ¿no? Se puede clasificar en leve, moderada, severa y crítica, ¿no? Utilizado también en UCI, mayormente. Bueno, en este esquema mostramos lo que es la fisiopatología, que ya habíamos explicado también, pero mencionando que hay una autodigestión pancreática, ¿no? Las enzimas que se han visto alteradas en su producción, va a ocasionarse una respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Que puede afectar a diferentes órganos, con liberación de interleuquinas, ¿no? Y en algunos casos también de radicales libres y factor de necrosis, ¿no? Puede afectar la parte cerebral, provocando de repente un tipo de encefalopatía metabólica, la parte pulmonar, ¿no? Provocando derrame pleural o una insuficiencia respiratoria, dependiendo, ¿no? Puede afectar la parte hematológica en casos severos, llegando a ver digamos, en casos severos un trastorno de coagulación, ¿no? Falla renal también con un aumento de la creatinina y toda la producción de la cascada inflamatoria, ¿no? Ahora, entonces, ¿cómo manejo a mi paciente con pancreatitis inicialmente? Si tienen el paciente que llega con un cuadro clínico de pancreatitis, estoy esperando mis resultados de laboratorio y mi resultado de ecografía. ¿Cómo manejo inicialmente a mi paciente? ¿Qué es lo que hago con mi paciente? Reposición de fluidos, doctora. Tratamos el dolor y las náuseas. Ya. Entonces, ¿el paciente va a poder ingerir líquidos o no? No, doctora. Ya queda en NPO, ¿no? Restricción de la vía oral inicialmente. Tengo que colocarle una vía adecuada, ¿no? Dependiendo si está hipotenso, o medir funciones vitales principalmente, ¿no? Si hay algún grado de hipotensión, la reposición igual va a tener que ser exigente, ¿no? En este tipo, en pancreatitis aguda. Entonces, ¿qué es lo que se elige para poder reponer estos fluidos? ¿Qué es lo que dice la literatura? La reposición tiene que ser principalmente con cristaloides, ¿no? El Ringer lactato, doctora. Y dentro de ellos el lactato de Ringer, ¿no? Y ya como segunda opción el cloruro de sodio, ¿no? Entonces esto es lo primero que nosotros tenemos que usar para poder hidratar a nuestro paciente y evitar las complicaciones, ¿no? Ahora, nosotros para reponer fluidos tenemos que evaluar el tipo de hidratación que vamos a hacer, como ya mencionamos, de preferencia el lactato de Ringer, y ver cómo se va a administrar, ¿no? No a todos los pacientes podemos darle un volumen, digamos, muy exhaustivo. Vamos a tener cuidado con los pacientes cardíacos, renales, ¿no? Digamos, no se le puede reponer en exceso porque tendrían algún problema de sobrecarga en este tipo de pacientes. Entonces ya hemos mencionado el lactato de Ringer, ¿no? Hay estudios que mencionan que una buena hidratación y en forma oportuna, ¿no? Muestra la mejoría de la proteína C reactiva, o sea, de la PCR, ¿no? Y disminuye el CIRS, la respuesta inflamatoria sistémica. No se recomienda uso de coloides, ¿no? El coloides se recomienda en pacientes hepatópatas, ¿no? Pero no en pacientes para manejo de una pancreatitis aguda. La hidratación
si no es controlada, puede aumentar riesgos de infección, ¿no? Se habla de un síndrome compartimental y la necesidad de una asistencia respiratoria y mecánica por una sobrecarga, ¿no? Sobre todo en los pacientes que ya hemos mencionado, cardíacos y renales. Tampoco puede ser una hidratación muy escasa porque va a haber complicaciones si es que no lo recibe en forma adecuada, ¿no? Entonces, esto evitaría que la respuesta inflamatoria sistémica se prolongue, ¿no? O sea, demasiado marcada. Ahora, según la Sociedad, ¿no?, de Gastroenterología Americana, recomienda una solución de cristaloide balanceada, ¿no?, de 200 a 500 mililitros por hora, ¿no?, o 5 a 10 mililitros por kilo de peso por hora. Más o menos va el promedio de 2.500 a 4.000, ¿no?, mililitros en las primeras 24 horas, ¿no? Ideal es medir la PAN, ¿no?, la presión arterial media, efectiva, que debe mantenerse más o menos en 65. ¿No? Eso es lo ideal. Por eso que si es que el paciente con pancreatitis no es severa inicialmente, mínimo debería estar en una unidad de cuidados intermedios para manejo, ¿no? A veces por la estructura o la logística de la institución no permite hacer esto, pero eso sería lo ideal. Y en caso severo, pues de frente debería pasar a UCI, ¿no?, para un manejo adecuado. Entonces, otra de las cosas a evaluar es el gasto urinario, ¿no? Esto debe mantenerse en 0.5 mililitros por kilo de peso por hora. ¿Qué es lo que tengo que monitorizar? Tengo que evaluar corazón y pulmón, ¿no? Tengo que monitorizar adecuadamente. Medir el gasto urinario, ¿no?, en forma adecuada, que ya hemos mencionado cuánto se tiene que mantener, en 0.5. Monitorear el hematocrito. Entonces, estos controles en los pacientes tienen que ser diarios, ¿no? Deben mantenerse entre 35 a 44. La corrección del BUN, del nitrógeno ureico, la creatinina, ¿no? Esto está demostrado que evita o disminuye el porcentaje de complicación de llegar a necrosis, ¿no? Si tengo un hematocrito muy concentrado al ingreso de 44 para arriba y se asocia a una disminución en las 24 horas, esto es considerado como un factor de riesgo para poder desarrollar necrosis, ¿no? Quiere decir que el paciente está deshidratado, no está adecuadamente hidratado y aumenta el riesgo de necrosis pancreática. El otro extremo es la sobrehidratación, ¿no? La sobrecarga de volumen, que va a incrementar el riesgo, ¿no?, de la sobrecarga cardíaca, sepsis, va a haber necesidad de intubar al paciente, puede llevar a muerte en ese tipo de pacientes, ¿no? Puede haber depresión del volumen intravascular y de la reserva cardiopulmonar, ¿no? Entonces, los pacientes con falla renal y cardiopulmonar, esta hidratación que hemos mencionado inicialmente tiene que ser más restringida, ¿no?, en menor volumen. Ahora, el segundo punto que tenemos que ver en los pacientes con pancreatitis aguda es el manejo del dolor, ¿no? Entonces, ya tengo mi diagnóstico, yo ya puedo iniciar analgesia. Dentro de los analgésicos que se recomiendan están los opioides, ¿no? Estos opioides tienen la ventaja de disminuir la necesidad de otros analgésicos, ¿no? No tiene un tope como si tienen los AINES, por decir, ¿no? Se mencionan varios, dentro de ellos los más conocidos es el tramadol, la morfina, la petidina, ¿no? La bupremorfina, pentoxazina, fentanilo tienen que usarse con indicación, pues, con receta especial, ¿no? La petidina también se usa con receta especial. La manera de administrar es fraccionada y diluida, ¿no? Dentro de la petidina es diluida, por decir, viene una ampollita de 3 mililitros, generalmente se pone un cuarto, diluido en 2.5 o en 5 mililitros, y se pone pues cada 8 horas. El tramal se pone en Volutrol asociado a dimetilhidrato, ¿no? Porque dentro de los efectos secundarios del tramal están los vómitos y náuseas, ¿no? Y puede provocar mareos también. La morfina sí necesariamente tiene que ser indicado pues por anestesiología o tener una autorización con receta especial para poder medicarlo, ¿no? Ahora,
Vamos a mostrar algunas dosis de los opioides, ¿no? De manejo endovenoso, ¿no? Tenemos, por decir, se habla la meperidina en una dosis de 1 miligramo por kilo, hasta 3 a 4, ¿no? Por kilo por día. La morfina va de 0.15 miligramos por kilo con una variancia hasta 0.3 o 0.5, ¿no? Después ya se mantiene como terapia rescate o mantenimiento al 0.03. Y el tramal en 1 miligramo por kilo, ¿no? Llegando hasta 3 o 4. Como les digo, hay que tener cuidado con esto porque puede tener efectos secundarios en el caso del tramal. Ahora, los AINES tienen un techo en su acción analgésica. Si es que de repente es una pancreatitis muy severa, hay mucho dolor, puede ser que lleguen a un tope y no calme pues completamente el dolor, ¿no? El paciente puede encontrarse intranquilo. En cambio, los opioides no tienen esto, ¿no? Tiene una analgesia de mayor envergadura. Ahora, otro punto importante en el manejo del paciente con pancreatitis, una vez ya haber pasado la reposición con fluidos sin analgesia, es la nutrición. Cuando yo inicio nutrición en mi paciente, ¿qué aspectos tomo? A ver, alguien que no haya participado, por favor. ¿Chicos? Doctora, cuando no haya dolor, Ya. Uno de los principalmente, criterios ¿no? es el dolor abdominal, o sea, que disminuya, ¿no? Por lo menos que haya disminuido, porque a veces puede permanecer todavía. Que haya los ruidos hidraaéreos y bueno, Y la otra es la presencia de ruidos hidraélicos, ¿no? Esto generalmente es después del tercer día, ¿no? Generalmente el paciente, hasta los 3 primeros días, lo dejamos en NPO con la reposición de fluidos, ¿no? Si es una pancreatitis doctora, leve, va a una ser de esta pregunta. manera. ¿Sí? No te escucho. Una pregunta, doctora. Y estás Dime. mencionando sobre los opiáceos, pero también he visto algunos, bueno, no sé, bueno, el doctor de gastro nos dijo que sí se recomienda los opiáceos, ¿no? En estos pacientes, Pero ¿no? eso es lo que he mencionado. Sí, Eso es lo pero que he hay mencionado, no he dicho que no. sí, pero hay algunas guías que dicen que no, claro, por el efecto espasmódico en el esfínter de Oddi, ¿no? No, estás confundiendo con los AINES. Sí, bueno, El que tiene efecto espasmódico, que mencionaban antiguamente, porque ya en la última literatura que ha salido, ponen en controversia eso. Antiguamente sí se mencionaba que los AINES tenían un efecto antiespasmódico, no los opiáceos, no los opioides. Los opioides sí se usan solo de elección, la primera línea de elección para manejo de dolor en pancreatitis. Estos no tienen este efecto. Ya, doctora, muchas gracias ¿Ya? por la aclaración. Ya, bueno, entonces como les mencionaba, en caso de una pancreatitis leve, puedo iniciar una vez que ya yo oculte los ruidos hidroaéreos, ¿no? Pero ¿qué pasa si la pancreatitis es severa? ¿Qué opciones tengo? Si me ha hecho derrame pleural, tiene un BISAP 4, por decir, tiene un hilio, está nauseosa, con vómitos, ¿qué hago en este paciente? Ahí se podría iniciar el NPT, doctor. Doctor, ¿no se hace lo que es ahí la sonda nasogástrica y la sonda nasoyeyuno? Ya. Lo ideal es mantener la nutrición enteral, ¿no? Eso es lo ideal. Algunas literaturas, hemos tenido oportunidad de hacerlo acá en el hospital, por lo menos donde laboro, de hacer un estudio de ese tipo, menciona que no habría diferencia entre la sonda nasogástrica y la sonda nasoyeyunal, ¿no? Hay literatura descrita así, pero dentro de lo que hemos visto clínicamente, aunque no lo podemos comprobar científicamente, digamos, los pacientes tendrían que ser seleccionados, ¿no? Porque no todos te toleran el alimento o la nutrición dada solamente en cámara gástrica, ¿no?
Algunos, a pesar de eso, tienen un residuo alto y presentan vómitos que no permiten solamente mantener la sonda nasogástrica, sino con la sonda nasoyeyunal. Entonces hay que evaluar, seleccionar al paciente, individualizar al paciente más que todo, ¿no? Por protocolo, nosotros en el Hipólito pancreatitis severa colocamos sonda nasoyeyunal, ¿no? Colocado en la tercera porción duodenal, vía endoscópica, ¿no? Se recomienda sobre el NPT, porque el NPT también tiene complicaciones. Ya en caso que el paciente no tolere ni la nutrición enteral o por X motivos no se coloque, recién ahí yo opto por el NPT, ¿no? Entonces, porque puede tener complicaciones, el NPT yo tengo que monitorizar diariamente los electrolitos, todo, ¿no? Entonces, pero si hay opción de colocar la sonda, entonces se prefiere la nutrición enteral sobre la parenteral, ¿no? ¿Sí me entendieron esta parte, ¿no? ¿Chicos? Sí, doctora. Ya. Bueno, entonces, ¿qué fórmulas se utilizan? Entonces, dietas poliméricas se menciona, ¿no? Que tengan los 3 nutrientes básicos, proteínas, hidratos de carbono y acompañado de líquidos claros, ¿no? Si es un inicio de dieta para una pancreatitis leve, también puedo iniciar con fórmulas, pues, ¿no? Y en el caso de ser con sonda nasogástrica o con sonda nasoyeyunal, también tengo que dar estas fórmulas poliméricas. Hay que tener un cuidado especial con estas sonditas para que no se obstruyan, ¿no? Porque aparte que es molesto para el paciente, primero pasarlo por la nariz, ¿no? Y sobre todo ahí, ¿no? Y luego tener que deglutir teniendo la sonda. ¿Y por qué se decidirá pasar hasta la cámara gástrica o al intestino el alimento? ¿Cuál es la explicación fisiológica? Los jugos pancreáticos no. Algo con los jugos pancreáticos, no me acuerdo. Ya, tiene que ver con el jugo pancreático, pero ¿qué pasa? ¿Dónde empiezan a producir? No te escucho. No escucho. A ver, ¿quién pregunto? ¿David? ¿David? Sí, doctora. ¿Qué piensas? Justamente como mencionaba, ¿no? Para evitar la producción de jugo pancreático. Podría ser ¿Pero dónde pues empieza a producirse? Mi pregunta. en el duodeno, doctora. Es donde. No. La finalidad de que yo me bypassee, o sea, que no ingrese el alimento vía oral y se pase de frente hasta el intestino o al estómago, es porque cuando yo recibo el alimento, desde la cavidad oral yo ya estimulo enzimas pancreáticas. Es por eso, ¿no? El reposo. Entonces, el hecho de salivar ya me provoca una estimulación en el páncreas, ¿no? Entonces, lo que yo quiero es que mi páncreas repose. Por eso es que en pancreatitis severa se coloca la nasogástrica o la nasoyeyunal, ¿no? Para que el reposo sea mayor del páncreas y pueda haber una recuperación más rápida, ¿no? Ya, entonces, la nutrición enteral, que es la que se prefiere, ¿no? Va a tener un efecto trófico en la mucosa intestinal, ¿no? Va a estimular esta mucosa intestinal. Durante los 3 a primeros 5 días van a mejorar los síntomas, ¿no? Y mejora los marcadores inflamatorios. Previene también el riesgo de translocación bacteriana del intestino y del páncreas, ¿no? Ustedes saben que un intestino demasiado tiempo en NPO, hay una proliferación bacteriana, ¿no? Cambia todo esas bacterias que hay normalmente en el tracto digestivo, cambia si es que no recibe el alimento.
Entonces se previene el riesgo de esa traslocación, ¿no? Va a disminuir la necesidad de intervenciones quirúrgicas también, ¿no? En caso de una necrosis infectada o de abscesos, los ingresos a UCI, ¿no? Muy independientemente del Apache 2 que se utiliza. Y también mencionan una disminución en la reducción de la mortalidad, ¿no? Y de la falla orgánica. Antibióticos. ¿Cuándo usamos antibióticos? A ver, Andrés. Cuando el paciente muestra pancreatitis infectada, pueden presentar fiebre o signos de infección. Claro, ¿no? Entonces ya son las complicaciones que se presentan tercera, cuarta semana, generalmente. Bueno, a partir de la segunda se pueden presentar las complicaciones de colección, ¿no? De abscesos pancreáticos. Posteriormente, tercera semana, necrosis, no se va bien. Ahora, si esa necrosis infecta, el paciente comienza a hacerme fiebre y yo veo que se puede tratar de una necrosis pancreática, ¿no? Tengo que usar antibióticos, ¿no? Ideal es hacer una punción con guía ecográfica o tomográfica, como dice la guía, ¿no? No siempre se puede hacer porque no hay la facilidad de hacerlo en las instituciones, ¿no? Donde están los pacientes. Y se usa antibióticos en caso de que hubiera alguna infección sobreagregada también, pues, ¿no? Si es una paciente mujer, puede hacer mayormente infecciones urinarias por el uso del pañal, etcétera. Y respiratorias, las neumonías intrahospitalarias, en este caso se agregan en caso de haber una infección sobreagregada, ¿no? Intrahospitalaria. O por el mismo complicación pancreática si la necrosis fuera infectada, si no, no. Entonces, normalmente la pancreatitis aguda tiene una inflamación estéril, ¿no? Sin compromiso bacteriano. Pero hay un tercio de estos pacientes que pueden desarrollar una pancreatitis aguda necrótica infectada, ¿no? Y miren que el riesgo de muerte es alto, más del 50% cuando se infecta. Entonces, estos antibióticos deben usarse en este caso, ¿no? Si yo confirmo infección local o extrapancreática. Como ya mencioné, neumonías, infecciones del tracto urinario, puede tener colangitis también, ¿no? Si la causa ha sido litiásica, sepsis, flebitis, ¿no? Por la cantidad de invasión a las venas, ¿no? Para poder hidratar al paciente. Entonces, esta es una recomendación de las guías, ¿no? De la Sociedad Americana de Gastroenterología, ¿no? Para poder manejar o evitar las necrosis pancreáticas en los pacientes. Ahora, ¿cuándo sospecho de una necrosis infectada? Miren aquí la imagen tomográfica, ¿no? Ven un páncreas que casi no se reconoce, ¿no? Normalmente se ve como un pescadito bien formadito, ¿no? Y aquí veo las imágenes tipo intensas, ¿no? Y se ve una zona como de aire, que es lo que se sospecha de la necrosis. Entonces, el deterioro clínico puede darse rápidamente y yo tengo que instalar rápidamente el antibiótico, ¿no? Para poder establecer a mi paciente. En este caso yo tengo que solicitar también cultivos, ¿no? Tanto de sangre, de orina, de fluidos, de secreciones corporales, cambiar las vías, ¿no? La vía endovenosa pues tiene un tiempo, ¿no? Generalmente son 7 días para poder cambiar de vía, ¿no? Y no se infecte y mantenga la permeabilidad. Si está con catéter venoso central, también tiene un tiempo mayor, ¿no? 10 a 14 días y después de eso tengo que sacar ese catéter, hacer cultivo de punta de catéter y si el paciente lo requiere, volver a colocar otro, ¿no? Ya sea en el mismo sitio o al otro lado. Uno va evaluando al paciente con pancreatitis severa muy estrictamente, ¿no? Ahora, ¿y cuáles serán los antibióticos de elección? A ver, Diana. Diana de mi grupo anterior. No sé si habrá más Dianas. Sí, doctora. Era el carbapenem, el metronidazol y ciprofloxacino, creo. Ya, claro. De primera elección son los carbapenems, pues, ¿no?
Dentro de ellos está el imipenem, ¿no? También tenemos otros como el cilastatín, ¿no? Entonces se recomienda en algunos casos monoterapia empírica, ¿no? Para el tratamiento de la infección pancreática en el caso de que yo no pueda punzar y dosar exactamente los gérmenes, ¿no? Pero también están, de no haber carbapenem, puede usar quinolonas, metronidazol, cefalosporinas a altas dosis, ¿no? Generalmente se asocia, ¿no? Quinolonas con metronidazol o con cefalosporina, ¿no? Porque los gérmenes que encontramos mayormente son el E. coli, bacteroides, enterobacter, Klebsiella, Streptococcus fecalis, Streptococcus epidermidis, Streptococcus aureus, ¿no? Sensibles a estos, ¿no? Pero igual yo tengo que solicitar mi cultivo. De repente ha sido un paciente que ha tenido, pues, hospitalizaciones por otras causas y me es resistente, ¿no? Usualmente no es resistente a los antibióticos imipenem, carbapenem, pero hay algunos casos que sí, ¿no? Ya. Ahora, otro aspecto, una vez terminando la parte de antibióticos que tengo que tener en cuenta es el uso de anticoagulación. El paciente que va a estar postrado puede hacerme pues trombos, problemas de coagulación por el tiempo que está en cama y también por la misma respuesta inflamatoria. Entonces yo tengo que proteger ese riesgo de trombosis que puede haber y tengo que usar heparina, ¿no? De preferencia heparina de bajo peso molecular. En este caso tenemos a la enoxaparina. Esto se va a colocar subcutáneo, ¿no? Cada 24 o cada 12 horas. Esto es en pacientes que tienen pancreatitis moderadamente severa o severa, ¿no? De manejo en UCI. En un paciente con pancreatitis aguda leve no voy a usar heparina, no es necesario, porque la evolución o la recuperación del paciente es más pronta y puede movilizarse, ¿no? El uso de heparina de bajo peso molecular o de no tener a la mano la heparina convencional mejora la microcirculación pancreática, ¿no? El efecto antiinflamatorio, va a reducir la producción de macrófagos, los monocitos, ¿no? Hay algunos estudios que mencionan que hay una disminución de los niveles de amilasa, de endotelina, de citoquinas inflamatorias, de factor de necrosis tumoral, ¿no? Entonces, en esa manera tiene un efecto beneficioso. Ahora, ¿en qué pacientes con pancreatitis yo realizaré CEPRE? ¿Qué opinas, Luz, de mi grupo anterior? ¿Perdón? ¿No está? ¿O Luis? No los veo, por eso no los puedo llamar. A ver, salir de pantalla completa. ¿Chicos? Sí, doctora. Doctora, ¿sería en el caso de que la pancreatitis aguda estaría asociada a una colangitis, doctora? Ah, ya, correcto, ¿no? Entonces, cuando la pancreatitis está asociada a colangitis. Y esta colangitis debido a una coledocolitiasis, ¿no? Entonces, en ese caso. Pero también tengo un tiempo para poder actuar, ¿no? Yo tengo que entrar dentro de las 72 horas, ¿no? Ideal. Pasado esas 72 horas de producido el cuadro, ya pues el páncreas se pone demasiado friable. Hay un alto riesgo de poder ocasionar daño, ¿no? Pero si es que el paciente está intubado, de repente con todas las medidas de seguridad, puede intentarse la descompresión si la colangitis es la causa, digamos, que ha originado la pancreatitis, ¿no? O un cálculo es el que ha originado la pancreatitis. Ideal dentro de las primeras 24 horas. Solamente en ese caso se realiza la CEPRE con esfinterotomía y lo menos invasivo, ¿no? De repente puede hacerse hasta en un segundo intento
la extracción del cálculo. De repente hago mi corte, coloco un stent para el drenaje y ya en un segundo intento ya termino de limpiar la vía biliar, ¿no? Lo menos invasivo que se pueda. Bueno, esta es la evolución del tratamiento, pancreatitis edematosa y pancreatitis necrótica. La pancreatitis edematosa intersticial tiene una mejor evolución. Doctora, está compartiendo. No estoy no está compartiendo. compartiendo. No, doctora. A ver, volveré. Un ratito. Como me salí para ver quiénes estaban, ya que no me quieren contestar. Uy, está lenta un ratito. Doctora, mientras se va proyectando, usted también va a realizar la teoría de hemorragia digestiva alta y baja, ¿verdad? Sí, son dos que tengo. No, Sí, no doctora. recuerdo cuál es la otra, pancreatitis. ¿Y los seminarios? El día jueves, doctora. Ya, ¿qué tema van a hacer? ¿Doctora? ¿Qué temas van a hacer? Ah, cirrosis hepática y complicaciones. Ah, lo del jueves lo vamos a conversar, porque estamos en... De repente pasa... Ay, no sé. ¿Hasta cuándo tienen ustedes lo del... Salvo que sea bien temprano. De 7 a 9 puede ser. Lo que pasa es que ya empezamos el congreso de gastro, el jueves, viernes y sábado. Entonces, si va a ser el jueves, tendría que ser temprano, de 7 a 9 de la mañana. O 7, 8 y media, ¿no? Está bien, doctora. ¿Ya? Igual voy a coordinar con mis compañeros y le estaría informando a través de David. Ya. Ya. Bueno, les mencionaba, ¿no? Evolución de la pancreatitis aguda va a depender del tipo en cuanto a, digamos, a complicación. Si es intersticial o edematosa, tiene una resolución rápida, ¿no? Generalmente no hacen necrosis. En cambio, la otra pancreatitis, ¿no? Que va a tener formación de colecciones, según imagen tomográfica, ¿no? Que va a formar colecciones, tiende a hacer, pues, necrosis con mayor facilidad. Y pueden infectarse, ¿no? Un 30% saben que pueden infectarse. Entonces, esto va a depender del tipo. Bueno, entonces llegamos a conclusiones. Entonces, dentro de las conclusiones, ¿qué me dirías? A ver, la delegada. ¿Cuáles son las conclusiones del tema? Dos conclusiones del tema. Sí, doctora, que pacientes que vienen con sospecha de pancreatitis se debe de confirmar con el examen de laboratorio para poder tener el diagnóstico en sí imanologíco. Eso podría ser uno, doctora. Con 2 de 3, ¿no es cierto? A veces tienes laboratorio, Claro, o sea, tres. tienes que tener 2 criterios de los 3. Ya, correcto. Luis. ¿Está Luis? De mi grupo anterior. No hay. ¿Alguien más que quiera decir conclusiones? Doctora, Sí, también podría ser podríamos... los pilares de lo que es el tratamiento. ¿Perdón? Lo que es el tratamiento, ¿no? La nutrición, el tratamiento del dolor y también lo que es la hidratación. Ya. Hay que dar énfasis en esos 3 puntos. Ajá, y bueno, y sobre también también podría ser qué paciente se recomienda lo que es la CEPRE, ¿no? Si es que está indicada en los pacientes con pancreatitis aguda con lo que es también la colangitis. O Claro, también, a los que si está es que tienen asociado, obstrucción biliar en los que también, tienen ¿no? asociación, en los que Ajá. tienen asociación, si no, no. Sí, doctora. Por decir, Lo si que- tiene coledocolitiasis sin colangitis, no hay CEPRE, ¿no? Se espera que evolucione. Ya. ¿Y otra conclusión Doctora, puede ser? Sí. un punto muy importante, en lo que yo también, cuando estaba pasando, en estos pacientes con pancreatitis, hay que evaluarlos constantemente y evaluar con las escalas
que tengamos, ¿no? Combinar, no necesariamente basarnos en una escala, sino en 2 o 3, y de acuerdo a ello nosotros decir, pues, ¿no? Este paciente está empeorando, está en una severidad, y actuar de inmediato, ¿no? Pasarlo a UCI, ¿no? Porque eso varias veces pasa. Generalmente en los hospitales se complican estos pacientes con pancreatitis. Y entonces, si es que no se le ve con las escalas y con las técnicas imagenológicas, pues lo perdemos. Claro, eso depende de la monitorización, ¿no? Porque a veces lo pasan pancreatitis y se olvidan de monitorizar la severidad. Entonces ya saben todo lo que tienen que monitorizar en un paciente con pancreatitis, ¿no? Entonces hasta las 48 y después de las 48. Si es moderadamente severa, pues tienes que monitorizarlo pues diariamente, ¿no? Si es leve, bueno, puedes hacer su examen cada 2 días, cada 3 días, porque supuestamente que es leve y va a evolucionar favorablemente, ¿no? Entonces tiene que haber una monitorización, correcto. Bueno, entonces la hidratación tiene que ser con cristaloides, principalmente lactato de Ringer, teniendo cuidado con los cardíacos y con los pulmonares y los renales, ¿no? Esto es la velocidad de infusión de estos cristaloides va a depender de estas comorbilidades. Ideal que se haga lo más pronto posible, dentro de las 24 horas, para evitar complicaciones como la necrosis pancreática, ¿no? Y analgesia, ¿no? Idealmente opioides, y no se recomienda pues la profilaxis antibiótica a menos que haya una necrosis infectada, ¿no? O una infección extrapancreática. Muy bien, chicos, hemos terminado lo que es manejo de pancreatitis. Esta es la bibliografía. Ya, entonces creo que el jueves, si va a ser el jueves, tendría que ser temprano. A las 7 tendríamos que empezar. Era un esfuerzo. Doctor, una pregunta. Sí. Doctora, el jueves nos toca seminario, ¿verdad, no? Sí, doctora, jueves es seminario. Ya. Doctora, una pregunta. En los casos de que haya una oditis por distinta causa, ¿no? O que el cálculo haya salido y haya dejado inflamado, ¿no? Y en los casos que haya un íleo, ¿en cuánto modifica la dieta, el NPO, ¿no? La nutrición del paciente? Porque si hay un íleo, la nutrición no va a ser igual, ¿no? Entonces, ¿qué cuidados, qué cosas tenemos que modificar? Si hay ilio, no puedes iniciar nutrición, pues lo primero que tienes que hacer es resolver. Eso está dentro de las complicaciones mediatas, ¿no? Dentro de las complicaciones mediatas está el ilio adinámico. Entonces, hemos puesto criterio para iniciar nutrición, es que tenga ruidos hidroaéreos y que disminuya el dolor. Entonces, si hay ilio, tienes que resolver ese ilio adinámico. Tienes que colocar sonda nasogástrica y sonda rectal, y prokinéticos, ¿no? Hasta que ese hilo adinámico se resuelva. Monitorizar electrolitos también, porque eso también puede ser una causa. Una vez resuelto, recién colocas tu sonda, según sea leve o severa, ¿no? O inicio de vía oral. Y si no se resolviera, doctora, o sea, sí se va a resolver. No, sí se llega a resolver. Demora unos días, pues, ¿no? Hasta 5 días, sí logra resolverse. Cuando no se resuelve, ya estamos hablando de ya una pancreatitis severa, pues ya tienes otras complicaciones, tiene derrame pleural, otras cosas, ¿no? Entonces, en esos casos, suponiendo, ¿no?, que tuviera un hilio permanente y que esto va a ser una contraindicación relativa de la nutrición enteral, ¿no? Porque vas a tener el reflujo, o sea, el contenido que tú le pasas va a revertirse. En este caso, puedes considerar NPT, ¿no? Por eso les dije, había condiciones clínicas que no permitían la nutrición enteral. Son en pancreatitis severas, ¿no? Pero igual ya tienes 10 días para tener tu NPT, ¿no? En el cual tiene que resolverse. El paciente no puede quedar sin nutrición, ¿no? Gracias. Cuarto día ya estás viendo cómo lo vas a nutrir. ¿Va para vía oral, va para nutrición enteral o va para NPT? Muy bien. Muy bien. Entonces ya coordinamos por interno. Sí, doctora, una consulta.
Sí. ¿Usted podría realizar, digamos, el seminario el día domingo o no hay esa posibilidad? Mm, Pero sería domingo temprano, porque hemos tenido también clase con sí, el pero doctor. no creo, ¿ah? No creo porque este domingo no voy a poder este domingo. Doctora, entonces, en todo caso, tengo compañeros que, por ejemplo, están rotando geriatría y tienen práctica a las 7:30, 7 de la mañana. ¿Podríamos realizarlo el jueves a las 6 de la mañana? No, ya me pides demasiado difícil. A las 6. Bueno, creo que podría intentarse, sí. Aunque no, es que a esa hora estoy preparando a los chicos para el colegio. Va a ser difícil, pues yo los embarco y ya por eso estoy a las 7. No estoy en el hospital en estos días, no estoy de vacaciones. Hasta el 30. Entonces, por eso a esa hora no me voy a poder, no, voy a estar intranquila. No voy a poder hacer a esa hora. Yo les ofrezco de 7 a 9. Y si no, pues ya sería en la noche, el jueves. Doctora, lo que pasa es que hay un grupo que sí tiene examen programado el jueves. ¿Cómo? ¿Examen? Sí, un grupo. Es que nos dividimos ¿Examen a qué hora? entre ¿A las 3. 7? A las 9 de la noche, 8 de la noche. A Sí, las pues 8. no. En todo caso tendría que moverse de fecha, ¿no? Si no va a poder hacer a esa hora. Ya, doctora, entonces lo voy a coordinar bonito y ya. Claro, yo ya les doy las alternativas. Ahí les doy las alternativas. Está bien, doctora. ¿Le podría confirmar, por favor, en la tarde? A las 2 le confirmo. Claro, conversamos. Ya, doctora. ¿Ya? Está bien, gracias. Doctora, una consulta más. ¿Y el tema de hemorragia digestiva alta y baja? ¿Para cuándo es la fecha tentativa? Es hoy, doctora. ¿Las 2 iban a ser hoy día? Sí, doctora. Los 2 temas. Bueno, eso está programado en sílabos. Sí, doctora. Por eso les pregunto hasta cuándo tienen lo de terapéutica. Lo que pasa, doctora, que es por semana. Esta semana nos una toca semana. rotar la Por eso, unidad pues. 5. ¿Hasta Sí, cuándo? ¿De es cuándo a cuándo? lunes. ¿Cuándo inició digestivo y cuándo termina digestivo? No, doctora, es por semanas. Ahí Me yo me refiero que programo. el martes realizamos teorías y jueves realizamos prácticas. Son dos fechas. No, me dices por semana. ¿Cuándo inició tu semana? Este lunes, ayer. Sí, doctora. ¿Y cuándo Lunes, termina? pero ¿Cuándo inicia tu siguiente rotación de terapéutica? ¿El otro lunes? el martes. Ya, entonces tendríamos hasta el lunes en teoría de poderlo hacer. Ya, coordinamos mejor en interno. Ya,